La improvisación no suele ir de la mano o no suele ayudar a este tipo de personas. ¿Y hubo miedos o reticencias en el consejo directivo al principio? Sí, un montón. Todo cambio es difícil al principio, durante su desarrollo suele presentar también dificultades, pero tiene un final precioso. Bueno, seguimos en Casa Batlló hablando del proyecto de inclusión laboral de personas con neurodivergencia, en este caso con Gary Gautier, director de la Casa Batlló. Y bueno, Gary, primero de todo preguntarte de dónde surge la idea y cuándo surge la idea de empezar a trabajar con personas con autismo y dar visibilidad al autismo. Pues buena primera pregunta. La verdad que surge de una oportunidad. En Casa Batlló siempre hemos tenido sensibilidad con esta temática y hemos tenido en plantilla puntualmente personas en las oficinas, pero no lo habíamos tenido de cara al público en nuestra oferta, digamos, de productos en edificio. Y a raíz del parón que tuvimos que hacer todos durante el COVID, surgió la oportunidad de reempezar de una forma diferente. Y aquí fue donde el equipo planteó la posibilidad de empezar a organizar post-COVID, cuando resurgiera todo un poquito, un equipo con unos valores diferentes, con un enfoque diferente, con una apertura diferente. Y fue una propuesta que al principio, pues, incluso el propio planteamiento generaba mucha incertidumbre, pero en cualquier caso era un tren que pasaba una vez, que era difícilmente tendríamos de nuevo una oportunidad de reempezar de cero, porque el COVID a todos nos paró. Y si no hubiera sido por eso, plantear el servicio en movimiento, en marcha, hubiera sido más complicado, con lo cual atendimos esa posibilidad y nos lanzamos a ello. Eso fue en algún momento del 2020, diría, finales del 20, en la tercera ola, por ahí, no sé dónde estábamos. Porque Casa Batlló había estado vinculada siempre a causas sociales, ha habido siempre una parte de intentar involucrarse, no comprometerse con causas sociales concretas, pero en este caso además se pretende dar ejemplo, ¿no? Porque nadie lo ha hecho antes, algo tan grande y así. Sí, nosotros, como imagino muchos otros, pues hemos tenido participación en diferentes causas sociales con diferentes ONGs o agrupaciones que trataban una temática concreta, y habíamos ido saltando de una a otra en función del año, del proyecto, de las necesidades que emergían. Y esto de alguna forma nos ha hecho centrarnos mucho en una en concreto y potenciarla no solamente con donaciones, sino con la práctica de la misma. ¿Y por qué es tan concreto? ¿Por qué? Yo creo que por cercanía. Hay un gran porcentaje de la sociedad que está dentro del espectro autista y que no se conoce. Hasta hace poco tampoco se diagnosticaban muchísimos de los casos. Nosotros en la familia tenemos casos cercanos, en el despacho hay personas también hay familiares que están dentro del espectro autista. Es decir, es algo que nos atañe a todos. Y bueno, nos pareció una causa bonita, humana, cercana y posible. ¿Y hubo miedos o reticencias en el consejo directivo al principio? Sí, un montón. Un montón. ¿Cómo ha ido evolucionando desde entonces lo que pensaban? El principal miedo venía sobre todo de la expectativa que depositábamos en este equipo de personas, porque una de las dificultades que mayormente presenta la gente que está dentro del espectro autista es la dificultad de relación social, ¿no? Entonces, ofrecer puestos de trabajo en funciones donde no se requieren estas skills, bueno, son más prudentes, ¿no? Llámese biblioteca, revisión de código, cosas donde no es necesario. En nuestro caso, la función era de interacción con el visitante, con lo cual atendíamos de frente quizá la pata más débil de este conjunto de personas. Entonces, pues sí, los miedos eran razonables, yo creo, ¿no? Porque estabas empezando por la parte más difícil. Y surgieron también
muchas preguntas de, bueno, ¿y qué pasa si, no? El qué pasa si era una duda que nos rodeaba a todos. Hubieron muchas dudas. De hecho, lo que todos entendimos era que tenía que ser algo progresivo. Empezamos con 5 personas dentro del equipo de atención al visitante, con la voluntad de ir integrando poco a poco nuevas personas y ir creciendo, digamos, en esa dirección. Y ahora han pasado ya 3 años, diría, y tenemos un equipo de 95 personas, mayormente autistas. Si bien tocamos más partes del espectro, pero la gran casuística es gente autista. ¿Y qué impacto dirías que ha tenido en la plantilla o incluso en la forma de organización de la empresa? Porque tengo entendido que también la forma organizativa del trabajo en Casa Batlló es un poco distinta de lo normal. Sí, yo creo que nos ha hecho mejorar en muchos puntos, porque la improvisación no suele ir de la mano o no suele ayudar a este tipo de personas, con lo cual nosotros teníamos una operativa, digamos, bastante volátil o bastante dinámica, y siempre habíamos vivido con ello y no suponía ningún trastorno para nadie, pero el hecho de que todo tuviese que ir un poquito más ordenado, más pautado, pues hizo que mejorásemos mucho nuestra planificación, nuestra previsión, nuestra formación o la formación que ofrecemos y compartimos con el equipo para que atiendan de una forma concreta. Nos ordenó en general un poco la forma de atender, digamos, este departamento o esta área de negocio. Claro, quizás se trabajaba más desde la inmediatez, esto que has dicho, de forma más volátil, y ahora hay que anticipar un poco más las cosas. ¿Dirías que eso también ha hecho a la empresa de alguna forma más eficiente? Sí, colateralmente te hace ganar eficiencia porque ganas en planificación, con lo cual ganas en previsión. Y tiene una vertiente más allá de la económica en cuanto puede reflejar una planificación mejor hecha. Tiene una vertiente muy buena, y es que la calidad de la atención con la que el equipo de personas atiende a nuestros visitantes, yo creo que es mayor, es una mejor calidad y viene motivada por el aprecio y agradecimiento que tienen por el puesto de trabajo que desempeñan, cosa que no sucedía con gente neurotípica que puede percibir este trabajo como de menor valor. Y eso se refleja en la sonrisa y en la felicidad con la que vienen a trabajar cada día. Pese a que sea un trabajo rutinario, precisamente la rutina en este tipo de personas les genera un entorno de confianza, con lo cual ves que se desequilibra a favor de este nuevo colectivo, y eso se refleja también en la calidad de interacción que reciben los visitantes. Yo diría además que todos los protocolos que se han generado de apoyo también han ayudado al equipo neurotípico, ¿no? Y se ha creado una especie de familia. La sensación es que la Casa Batlló es un equipo muy fuerte y que la palabra para mí que lo resume todo es la empatía. O sea, por una vez Casa Batlló se ha puesto en el lugar de la persona neurodivergente que acostumbra a ser la que se intenta adaptar a cómo funcionamos los neurotípicos, y aquí es al revés, ¿no? Todos nos adaptamos a todos y hay un punto como de, también les vuelve, ¿no? No solo es esto, sino, ¿verdad? Yo creo que la empatía es una cosa clave que quizá han ganado todos los trabajadores de Casa Batlló. Sí, sí, fundamental. Has dado en el clavo, y de hecho la inclusión real eh, es precisamente esta, ¿no? La convivencia de todos juntos, ¿no? Y en esa convivencia coges como el mínimo denominador común, las limitaciones que cada uno tiene, y desde ahí arrancas. Y es una forma de trabajar y de comunicarse mucho más abierta, mucho más empática, como tú decías, y mucho más amable. Y el resto de la organización de la empresa, ¿podrías contarnos un poco cómo funciona? Porque creo que justo antes de que entrase el proyecto se habían cambiado cosas dentro de Casa Batlló también para funcionar de una forma más horizontal. ¿Podrías contarnos un poco cómo trabaja la empresa a otro Sí, nivel? tenemos
una forma, digamos, o un paradigma organizativo ligeramente diferente al que reina en otras empresas. Es una organización que se basa en 3 pilares fundamentales. El primero es el de tener un propósito evolutivo en lugar de un comité de expertos o una dirección general que va regulando las decisiones. Eso elimina cualquier estructura de mando, de jerarquía, de comités de aprobaciones, de toma de decisiones, con lo cual genera un entorno mucho más circular que no piramidal. El segundo pilar es la responsabilidad individual, es decir, hay una concesión de confianza absoluta con todos los integrantes del equipo. Eso no quiere decir que no hayan herramientas de seguimiento o de control. Lo que hay es una serie de valores y acuerdos que nos permiten funcionar desde otro ángulo, mucho más ágil, mucho más eficiente, mucho más participativo, mucho más responsable. Y hay un tercer pilar que es la plenitud, la realización personal de cada uno de nosotros, que atendemos igual o más que los 2 anteriores, porque la felicidad o sensación de realización personal que tú tienes en tu día a día y que copa la gran mayoría de horas que estamos despiertos es fundamental para que el ecosistema funcione de una forma armoniosa. Entonces, estos 3 ejes que, de una forma muy simplificada, son la esencia de nuestra cultura organizativa y de nuestra forma de trabajar, se reflejan también en las colaboraciones que hacemos, en los proyectos que hacemos, en las propuestas como la de incluir personal neurodivergente dentro de nuestra organización e incluirlo, hacerlo de una forma humana, empática e inclusiva. Como director de Casa Batlló, ¿te ha llegado, no sé, felicitaciones de otras empresas a nivel internacional por lo que estás haciendo, o curiosidad por parte de otros empresarios por decir cómo lo estás haciendo? Bueno, qué reto más grande, ¿no? Qué forma de ser pionero. ¿Hay algo de eso? ¿Está pasando a algún nivel eso de que Sí, hay algo trabajándose? nos han llegado infinidad de escritos o cartas o comentarios de agradecimiento individual de las familias de estas personas que están trabajando en Casa Batlló, que estaremos cerca de las 95 o 100 personas. Y nos han llegado también pues, comentarios, más que agradecimientos de emoción, de sorpresa cuando se enteran. Creo que no es muy conocido aún el proyecto y sorprende a la mayoría de gente que lo oye por primera vez porque no se da en otros entornos. Yo desconozco si hay alguna otra empresa que tenga un porcentaje, tanto a nivel relativo como absoluto, de personas neurodivergentes trabajando en plantilla, en el día a día, no escondidos en una biblioteca o en una sala o haciendo algo aislado, sino en interacción real con tu cliente. Y a todo el mundo sorprende. Lo curioso también es que las encuestas de satisfacción han subido, es decir, han ascendido el número de visitantes, ha pasado de 500.000 a 1,5 millones, ¿no? O sea, parece que no tanto quizá el proyecto de la neurodivergencia como ese equipo más feliz, quizá, o más compenetrado, más familia, está teniendo un efecto también en el visitante, ¿no? Que también debe notar eso. Sí, el visitante final es quizá el menos conocedor de este proyecto. Somos conscientes de la importancia de que lo conozca, porque el equipo de personas de atención al público, pues como todas las personas, no únicamente los neurodivergentes, los neurotípicos, también tenemos nuestros días mejores y peores, ¿no? Pero quizá en nuestros días peores tenemos más tablas a nivel relacional para lidiar con situaciones más difíciles. Ellos al no tener esta facilidad pueden tender a quizá hacer un comentario un poco más duro, un poco más estringente, un poco más de difícil comprensión por parte del visitante final si no sabe que la persona que le está entendiendo
es neurodivergente. Entonces, intentamos allanar ese camino comunicándolo previamente con mucha delicadeza y con mucha honra, pero somos conscientes de que no todo el mundo que entra en Casa Batlló lo conoce. Con lo cual, aún se dan, cada vez menos, pero aún se dan situaciones de tensión, de dificultad, donde un cliente nos puede reportar que le han contestado de una forma inapropiada, ¿no? Los casos los tratamos personalmente y cuando les explicamos un poco el contexto, el 100% de las personas entiende la situación y al revés, y se sensibiliza con la misma. Y luego tienes la parte más amable de la moneda, y es que, salvando estos casos aislados, puntuales, hay un sinfín de otras interacciones que gozan de una calidad y de una amabilidad sobresaliente por encima de la media, donde los neurotípicos tenderíamos a tener una actitud un poquito más pasiva, monótona, dada lo rutinario que puede ser el día a día. Claro, te iba a preguntar precisamente qué te había sorprendido de esa plantilla neurodivergente como trabajadores. Imagino que una de las cosas es esto, y no sé si hay algo más que te haya sorprendido, que sea la ilusión, ¿no?, con que viene a trabajar. Sí, yo creo que es un acierto enorme haber impulsado este proyecto, haber creído en él y haber tenido el coraje y el atrevimiento para hacerlo, porque los frutos son inmensos, son enormes. Yo creo que no somos conscientes aún del potencial que tiene este proyecto, no solamente para todos y cada uno de las personas que lo integran, sino, recogiendo un poco la reflexión que me trasladas al principio, si queremos hacer esto para dar ejemplo, no realmente para dar ejemplo, porque aquí nadie tiene que dar ejemplo de nada a nadie, pero sí para demostrar que es posible, ¿no? Porque los mismos miedos que nos rodeaban a nosotros y que hicieron que no concibiéramos ni pensáramos, siquiera imagináramos que esto era posible, nosotros nos atrevimos a lidiar con ellos, y puedo entender desde esa misma óptica que muchas otras organizaciones no quieran afrontarlos o les dé miedo atenderlos. Entonces, más que un ejemplo, es una prueba de que es posible. Todo cambio es difícil al principio. Durante su desarrollo suele presentar también dificultades, pero tiene un final precioso. ¿Dirías precisamente que el cambio es lo que ha caracterizado tu dirección desde que estás en Casa Batlló? Porque tengo entendido que tienes un poco alma de inventor y estás siempre pensando un poco más allá, ¿no?, intentando innovar, y ha cambiado muchísimo Casa Batlló desde que empezaste a dirigirla tú. ¿Dirías que el cambio es una de esas cosas, ¿no?, buscar siempre un reto nuevo? Mi abuelo tenía una frase para esto. Decía: la única constante es el cambio. Y tengo por hábito personal acostumbrarme a no dar las cosas por sentado y a cuestionarme el status quo de todo lo que me rodea, porque es muy habitual sostener lo que has visto de una forma continuista. Sin embargo, todo a nuestro alrededor cambia y evoluciona de una manera rapidísima. Y creo que hacer esta reflexión de una forma periódica o sistematizarla en tu forma de pensar te aporta ventanas, oportunidades o prismas nuevos desde los que no estabas contemplando, y cada poco tiempo se van dando estas constelaciones, estas oportunidades que te permiten repensar y reinventar o reenfocar los proyectos. ¿Dirías que el reto ahora es lo que has dicho, visibilizarlo también, visibilizar lo que estáis haciendo, comunicarlo de forma correcta para que la sociedad sea cada vez más sensible a la neurodivergencia? Sin duda, sin duda. Yo creo que no únicamente por nuestra labor, el sector ha evolucionado muchísimo. Antes habían muy pocos casos diagnosticados, ahora cada vez se está visibilizando mucho más. Los colegios atienden a 2, 3 personas por clase con este diagnóstico. Desde el inicio, digamos, de la escolarización, las personas, nosotros, la sociedad, ya estamos empezando a tener un conocimiento y una proximidad mayor. Tú igual conoces mejor este dato que yo, pero creo que cerca del 10% de la sociedad está en algún lado dentro del espectro. Yo que soy 14. El 14, casi es elevadísimo. Ujú. Eh,
Otra cosa es que solo se diagnostique a partir de un X porcentaje, ¿no? Pero los que están justo por debajo de ese porcentaje no diagnosticados también merecen una atención diferente y un conocimiento. Entonces, yo creo que toda labor que hagamos cada uno desde su marco, digamos, desde sus posibilidades, suma. Y por nuestra parte, pues encantados de ofrecer explicaciones, nuestra experiencia, para que otros puedan adentrarse en este precioso recorrido que llevamos. Bueno, pues muchas gracias, Gary, por tu tiempo, por el proyecto. Gracias a ti por acompañarnos también. Feliz día.